Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué Arnoldo Cuja Jerónimo, soy alumno de sexto Computación A clave 15 y el día de hoy vamos a realizar la guía de aprendizaje número 1 del curso de arquitectura de computadora con el profesor Raúl Jiménez. En esta ocasión vamos a hablar sobre el socket de procesadores en las computadoras, así que empezamos con el video del día de hoy. Bueno, para empezar debemos de saber qué es un socket. Existen diferentes tipos de socket según el método de sujeción que se emplea y se configuran los pines que lo forman. Esta segunda característica permite la compatibilidad de unos procesadores u otros con placa base. Existen dos grupos diferenciados según el fabricante del procesador, ya sea AMD o Intel. Por lo tanto, al elegir una placa y un procesador, tienes que asegurarte de que ambos dispositivos sean compatibles entre sí para que el CPU encaje perfectamente con el socket. Vamos a hablar sobre la historia del socket. Los primeros procesadores desde el Intel 4004 hasta los principios de los años 80 se caracterizaron por usar un paquete DIP, que era un estándar para los circuitos integrados sin importar si eran análogos o digitales. Para estos empaques de pocos pines hasta 44 y la configuración sencilla, se usaron bases de plástico con receptores eléctricos y que se usaban todavía para otros para poderlos integrar a otros lugares. El funcionamiento del socket o zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión eléctrica con los circuitos del circuito impreso. El procesador se monta de acuerdo a unos puntos de guía que serían los bordes de plástico indicando gráficos, pines o agujeros restantes, de manera de que cada pin o contacto quede alineado con el respectivo punto del zócalo. Alrededor del área del zócalo se definen espacios libres, se instalan elementos de sujeción y agujeros que permiten la instalación de dispositivos de disipación de calor, de manera que el procesador quede en el zócalo y estos disipadores. Vamos a hablar también sobre los tipos de encapsulado usados en los zócalos para los chips. Tenemos el PGA, que son los Speed Grid Array de matriz de rejilla de pines. La conexión se utiliza mediante pequeños pines metálicos repartidos a lo largo del CPU. También tenemos el BGA, que son los Bell Grid Array matriz de rejilla de bolsas. La conexión se realiza mediante pequeños pines en forma circular colocados en el zócalo. También tenemos el LGA, que son Land Green Array matriz de contacto en rejilla. La conexión se realiza mediante superficies de contacto que encajan entre las del CPU y las del zócalo. También tenemos el tema de que para qué sirven los sockets. Los sockets pueden intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada. Además, es una estructura de datos que permite que dos máquinas se comuniquen entre ellas. ¿Cuáles son los tipos de socket? Tenemos socket convencional, cuadrangular, de contacto total, de contención isquiática, con marco transfemoral, y también el socket flexible. Vamos a dar unos ejemplos de socket, que sería una de las dos empresas que quizá la mayoría de nosotros hemos utilizado, que sería el AMD y el Intel. Los sockets AMD empiezan desde el 462, 754, 939, AM2 Plus, AM3 Plus, AM4, FM2, FM2 Plus y RT4. También tenemos el TRX4. Y el ejemplo de socket de la marca Intel, tenemos el socket 370, 478, 771, 775, 1150, 1151, 1155, el LGA 1156, 1366, 2011 y por último el LGA 1200. Bueno, y con esto hemos abarcado el tema de los sockets, hemos dado ejemplos y definiciones y características importantes. Mi nombre es Josué Cujay, nos vemos en el próximo video. Adiós.